hay un caso que me ha volado la cabeza, que me lo encontré sin querer. Scrolleando me apareció primero unos videos de Kelly Clark en alguno de sus partidos. De joven me gustaba mucho el básquetbol. Es una chava que juega de manera espectacular. Y te sale el algoritmo, te empieza a entrar más y más. El Sí, sí. algoritmo, que es sumamente agresivo, lo cual agradezco, entendiendo que soy alguien que ve contenido político, pues me empieza a dar este vínculo entre lo político y el tema del básquetbol femenil, y me meto a un agujero de conejo que ha sido Sí. fascinante, y que creo que explica bastante bien los tiempos Sí. que estamos viviendo, y la parte del sentido común y la parte tribal. Primero, alguna vez escuché o leí, según yo es una columna, no recuerdo ni siquiera de quién era, que hablaba o generaba dos conceptos que son muy interesantes. Uno es la politización del espectáculo y la otra es la espectacularización de la política. A grandes rasgos lo que decía es que ahorita estamos aventándole una carga política al show, al Ujú. espectáculo, sea el arte, sea la cultura, sea el deporte, sea la televisión, los podcasts, los influencers, etc, etc. Hay miles de ejemplos y hemos visto que de repente se le cuestiona a un actor un posicionamiento político de un tema súper trascendental, como si tuviera él una capacidad, el conocimiento o que fuera una voz relevante para opinar sobre un tema de ese tipo. O sea, a ver, es un actor, no, se le aplaude por su talento, es destacado en un área en concreto, no tendría ni siquiera por qué tener una opinión política, la puede tener y la puede expresar, pero no la tiene que tener forzosamente, y mucho menos exigirle que tenga una postura prácticamente intelectual o prácticamente la correcta o la definitiva respecto a un problema social. Y en cambio el político pues se ha vuelto un espectáculo, Sí. donde inclusive lo menos que se habla es de política, ¿no? De hecho, pues Tonka, Jesús, como Uh -huh. ya bien lo conocen, yo escribimos un guión para South Park. Uh -huh. Digo, no somos escritores de South Park, simplemente somos fans de South Park y escribimos un guión y lo mandamos al estudio. Este, y particularmente y curiosamente, nuestro episodio que escribimos el guión era sobre eso, de cómo hicimos una paradoja, ¿no? Pues digo, Uh -huh. South Park tiene que ser comedia, pues. Y mencionamos como que pues, era lo mismo de siempre que está sucediendo y la gente ya estaba harta de lo mismo de siempre. Y entonces lo que hicieron pues fue, pues bueno, y si intercambiamos productores entre Hollywood y Washington, entonces los productores de Hollywood se iban a hacerlo más espectacular Washington y Uh -huh. los productores de Washington se iban a hacerlo más político Hollywood. Y mencionamos como esta parte de las elecciones que era Trump y Biden en su momento, porque ya fue hace un par de años el guión, y los Avengers. Y pues era como que más político la trama, más como si fueran candidatos, ¿no? ¿Quién Uh era -huh. mejor no, era Avengers contra la Liga de Justicia, pues. Y Okay. era como que como un duelo entre candidatos políticos, entre Batman y Iron Man, pues, por ejemplo, ¿no? Y mientras tanto tenías a personajes como Trump y Biden como si fueran superhéroes, ¿no? Ahí peleando con toda la producción de Hollywood. Y es lo que se está viendo, pues, la Uh ironía. -huh. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, le exigen más cualidades morales a los atletas, a los actores. Y el problema es que también la gente escucha la opinión política de los actores sin... y no tienen ningún conocimiento realmente de política. Que ojo, ese es mi punto. También hay una responsabilidad, o quizá la responsabilidad más grande es de nosotros como consumidores, Sí, que el electorado es eso, es un consumidor del político y va y lo refleja con su voto. Hay una responsabilidad totalmente directa de nosotros. sí. Y somos los que estamos llevando nuestro foco de atención y de exigencia hacia deportistas, hacia artistas, hacia youtubers, hacia comediantes. Y en cambio al político le dejamos pasar absolutamente todo por la parte tribal que tú mencionabas. No, y también el problema, digo, y si no vamos más allá de la raíz del problema, tiene que ver con la educación. Claro. Y cuando ves que el sistema educativo de Estados Unidos no puede aprobar a un estudiante, pues bueno, ¿por qué no sorprendemos cuando vemos a gente mayor con un grado de estupidez mayor? Porque no pueden reprobar. Entonces, cuando tienes gente tan ignorante, tan estúpida, pues somos fácilmente manipulables. Y es algo que hemos estado viendo con la introducción forzosa de la ideología en cualquiera de sus ámbitos, sea hiperconservadora, sea
hiper progre. No me gusta usar la palabra progresista porque hago una diferencia entre el progresismo de Sí, lo sí. que engloba o lo que debe de englobar y lo progre, que es la modita de creerte progresista y querer imponer tu moral siendo conservador realmente, ¿no? Pero bueno, déjame traerlo de nuevo a esta parte del agujero de conejo porque me aventé demasiados videos y demasiada información en Sí, Twitter sí. y en redes como para sacarla de mi sistema porque me fascinó. Caitlin Clark es una basquetbolista que es un fenómeno en el básquetbol. Podemos discutir como en cualquier deporte si eso no es la mejor del momento, si será o no será la mejor de la historia. Eso creo que es un tema que en todos los deportes se vale discutir y es muy interesante. Sin embargo, algo que no se puede negar es que ha sido un antes y un después de ella. Y simplemente por los números que ha traído tanto desde que estaba en college como ahora ya en la WNBA y todo lo que se ha generado a su alrededor. Inclusive acá tengo un partido contra Chicago esta semana donde rompió los récords de audiencia desde la creación de la liga. O sea, no es cualquier cosa. Hay una estadística muy interesante que es cómo caen las vistas cuando está lesionada. Por ejemplo, la temporada pasada que estuvo mucho tiempo lesionada y prácticamente se fueron a la mierda las visualizaciones de la liga. O sea, eso te habla del fenómeno que es como tal. Sin embargo, se le ha aventado una carga política muy grande. Sí. Yo me puse a checar, inclusive tanto en internet me puse a checar qué declaraciones ha hecho al respecto y ella nunca se ha posicionado políticamente de ninguna manera. De hecho, me parece que es sumamente cuidadosa eh, para no posicionarse políticamente o no dar mensajes que puedan generar controversia. Sin embargo, se ha vuelto un estandarte del ala conservadora y un objetivo del ala woke. Sí. O sea, literal al punto donde se le achacan las peores cosas del conservadurismo y los conservadores la agarran como si fueras casi su candidata, cuando ella ni siquiera se ha posicionado en ningún sentido. De hecho, ha habido muchos comentarios pues, a que ella debería de valorar mucho más todo el trabajo, todo el esfuerzo que han hecho las mujeres afroamericanas, las mujeres lesbianas dentro de la liga. Ella es blanca, es heterosexual, y eso ha sido justamente lo que ha generado un problema. Y en esta parte tribal y esta parte de politizar cuestiones que no deben de ser políticas en esencias a lo que tú ya las hagas, que también es súper válido, pues prácticamente han tomado una figura deportiva y ya le han quitado toda la parte deportiva. Pues y ha sido el pretexto para enfrentamientos sumamente absurdos. Pues es que no es la primera vez, porque si te fijas, ¿cuál es el modus operandi? Pues, por ejemplo, la ala radical de la izquierda, pues de Estados Unidos, que ahorita con los movimientos socialistas. A ellos no les interesa lo que Caitlin Clark piensa, le interesan cómo pueden usarla como un producto. Y entonces la ven una persona heterosexual, una persona blanca, está teniendo éxito, por lo tanto, ella es una La opresión. opresora, sí. Y entonces va a ser lo peor del mundo, pues. Igual que Sophie Cunningham, que es lo mismo, pues. Y pues bueno, la victimizan. Y pues ya la otra ala radical, pues le dice, pues mira, la víctima la hacemos propia, pues. Y eso también es un problema, porque digo, a lo mejor ella no es conservadora, a lo mejor ella es liberal, pero ya la están volviendo conservadora al momento en que la están victimizando de esa forma. Como pasó con esta otra atleta de nadadora que, ¿cómo se llamaba? No olvidé su nombre, pues. La que tuvo ese escándalo, esta controversia contra esta atleta trans, de que pues lo permitieron para que entrara, ella se opuso, de que pues no quería que estuviera en el baño de mujeres, pues porque pues lo veía como un hombre. Y pues al final ella pues fue como por pandemia. Decidieron competir, empataron y el trofeo dice ella pues que no se la dieron a ella porque se la tenían que dar a la persona trans y pues que igual se podía tomar una foto con el trofeo, pero pues que ese trofeo era para él o ella pues. Y oye, no sé. Y entonces ella pues se controversió y pues se volvió ahora sí una figura de la conservadora, pues porque está defendiendo el derecho de las mujeres en las competencias de mujeres, pues. Que es justo, como bien decías, la parte de Sophie Cunningham. En este hoyo de conejo que me fascinó meterme ahí porque aparte es una toxicidad que hay de ambos lados y que eso para mí es lo más disfrutable que puede haber en cuestión de Twitter, por ejemplo. Sí. Hace, no sé, un mes y medio, hay una jugadora trans en Francia, la está rompiendo la liga, y se hace una pregunta pues, de que si ella pudiera o no pudiera jugar en la WNBA. Le preguntan a algunas deportistas, algunas basquetbolistas, algunas entrenadoras, la mayoría dice que sí, que sin problema, y Sophie Cunningham dice que no. O sea, ella dice, no, yo
defiendo que el deporte femenino sea para mujeres biológicas exclusivamente porque hay diferencias físicas que nos ponen en desventaja. Palabras más, palabras menos. Sin embargo, en estos tiempos eso es totalmente controversial por alguna razón. Sí. Y aquí es donde aparece este personaje que es Enes Kent, algo así. No O me sea, acuerdo el apellido. es una persona que Es un ex basquetbolista de Turquía. Bueno, de origen de Turquía. conservador. Ujú. Es un cuate que estuvo en la NBA. Y es un cuate que se le ocurre hacer una troleada que a mí me parece fascinante en la cuestión de la troleada. Sí. Que es decir, a ver, si van a permitir que hombres biológicos que se Denominan. perciban como mujer, pues yo me autopercibo como mujer y quiero jugar en la WNBA. Y ojo, porque la WNBA solo cataloga como mujer el simple hecho de percibirte como mujer. No ponía como un Bueno, requerimiento no. más allá. Bueno, es que ahí es la controversia, porque lo que el reglamento dice, pues que es para mujeres. Ajá. Cuando se hacen los comentarios de que una persona transexual puede jugar, Ajá. que ojo, no es oficial, son comentarios que hicieron algunas basquetbolistas, algunos entrenadores, es cuando él le pregunta a la liga, pues, oye, Sí. ¿qué es mujer? No, es que el reglamento no te No, o sea, el reglamento lo que no hace, porque supongo que cuando lo hicieron no se consideraba necesario, Ajá. es definir qué es una mujer. Sí. No, es que el reglamento decía, porque creo que tocó leer un poco sobre eso. No tengo la dato exacta, pero decía el reglamento, el hecho que te percibes como mujer era suficiente. Y por ahí venía este caso de Inés, que decía, bueno, si tu reglamento lo hice, yo me percibo, por No, tanto, yo entro al yo draft. digo, ahora sí que me interesa checarlo, no ha revisado el reglamento como Ajá. tal, pero hasta donde yo tengo entendido, no lo define. No, es que definía simplemente el hecho de percibirte como una. Eso es como decía el reglamento. Ahí, bueno, no estoy seguro en esa parte, ¿no? Sí. Pero total, lo que este personaje hace, e insisto, como troleada, es magnífica porque los pone justamente en ese dilema. Él hace público su intención de meterse al draft de la WNBA. Hay otro ex basquetbolista que aparte es candidato maga, Ajá. que hace exactamente lo mismo. Son ex basquetbolistas NBA. Sí, O sea, sí. no estás hablando de un güey amateur, no estás hablando de un cabrón que sabe jugar básquetbol como pocos, que la diferencia entre un NBA inclusive retirado Sí. con alguien amateur es abismal y físicamente con una mujer es impresionante la diferencia. Y ese güey dice, a ver, me registro, ¿no? Me autopercibo como mujer. La comisionada, Sí. presidenta de la WNBA, dice, no, pues es que déjame consultarlo y hace un memorándum con todos los dueños de los equipos y no se han atrevido a decirle que no. Ujú. Él muy astutamente dice, a ver, si a mí me dicen que no, díganme por qué. Yo Ujú. voy a demandar. Y eso ya lo anuncia Sí. desde el inicio. Y de, a ver, aquí están mis números, soy mejor que cualquiera y lo puedo comprobar y tienes como comprobarlo. Dice, si no me eligen yo estando dentro del draft, es discriminación y me están discriminando por ser transexual. Sí. Entonces, básicamente lo que está agarrando es poner un espejo de los argumentos que están defendiendo algunas personas dentro de la liga, jugadoras, entrenadoras, y esto se ha vuelto una locura. Y se ha vuelto una locura hasta el grado que aparece en un juego con la imagen que les mostraba, que es que es una playera donde dice que la mujer, o sea, una definición de mujer que es el adulto humano femenino, se hace de palabras con una jugadora, hay versiones distintas, obviamente. Sí. Él dice que estaba celebrando una anotación de Cunningham, llega una jugadora, le empieza a gritar, él se para y lo terminan sacando y ahora él dice, bueno, le manda otra carta a la liga, les da 10 días para responder, y dice, oye, ¿por qué me sacaron? ¿Qué sanción hubo contra la jugadora? Y los voy a demandar si no me explican cuál es el motivo, cuál es la razón. Sí. Ahora, ¿qué voy con toda esta letanía y con todo este chisme que aparte de divertido, cuál es la importancia política que yo le puedo ver? Más allá del tema. ¿Cómo carajo permiten que algo así crezca de esta manera cuando lo puse atacar desde un principio sin problema alguno? Pero entonces venimos a esta moral obligada de lo políticamente correcto, donde no puedes manifestar cosas que nos pueden sonar a sentido común, como que un hombre biológico
tiene una ventaja física sobre una mujer biológica, independientemente de cómo te autopercibas. Y justamente ahí está la imagen del cuate, cuando extiende los brazos, pues prácticamente se ve la diferencia de cuerpo contra todas las demás jugadoras que son profesionales, que a la mayoría de los hombres nos hacen pedazos en una cancha de básquetbol, pero no un jugador NBA. Sí. O sea, y el hecho de la liga de no atreverse a decir, es que es un deporte femenino, que significa para mujeres, ha hecho que esto se vuelva algo gigantesco. Y aquí es donde yo veo la capitalización política de la politización del espectáculo. Obviamente la persona que ya está adoctrinada del lado conservador ya tiene su criterio formado y ya sabe qué pensar y cómo va a votar. Igual la parte del ala más progresista o woke o como se le quiera denominar, también ya tiene su criterio muy pensado y ya sabe cómo votar. Pero ¿qué pasa con el que no? Y cuando está viendo este tipo de cosas, se vuelve algo totalmente ridículo y es muy sencillo exponer y decir, es que lo que está sucediendo es justamente por esta ala radical de demócratas socialistas que miran las tonterías que están pensando, que están fomentando. Güey, le pusieron todo en bandeja de plata. Es que el problema es que como te piden que cubras tus ojos y tus oídos y que solamente les confíes lo que te están diciendo. Y la gente, pues no es tan burra, pues, para decir eso. Si ellos van a ver lo que con sus propios ojos y van a juzgar con lo que escuchan, pues. Y obviamente es altamente ridículo lo que están haciendo en la WNBA. Y digo, si te vas a estudiar más allá, ¿no? De que todo el poco mérito que le han valorado A Kevin Clark. a Kevin Hart, pues también es ridículo también. Y pues bueno, o sea, todo esto deriva de que, pues bueno, le han apostado tanto a este segmento de la población de esta ala radical que me imagino que no se atreven ahora a darle la espalda. Porque pues ahora sí que, aunque suene ridículo, es lo que venían abogando ellos también. Hoy es en la WNBA. O sea, iban también abogando para que entraran jugadores trans, pero no se esperaban pues que un hombre pues lo usara como también de forma sarcástica e irónica. Y cuando lo está usando su propio argumento en su contra. Sí, porque ahora él lo que va a acusar Sí, es transfobia. es que es transfóbico. Sí. O sea, a mí me divierte mucho porque es una troleada fenomenal. Sí. No, no dudo que el tipo tenga las peores de las intenciones, no dudo que sea lo que sea este personaje, pero los hizo caer en su juego de una forma hasta infantil. Sí. O sea, y justamente es el problema cuando quieres trasladar cuestiones subjetivas a canchas objetivas normativas. Sí. O sea, no es compatible, no es posible. A lo mejor en un debate de café, a lo mejor en un intercambio de ideas, pues podemos decir cualquier estupidez y no pasa nada. Pero cuando esto lo quieres llevar a una norma, pues se hace el tipo de engrudos que estamos viendo. Claro, y aparte no lo regulan, pues. Ellos, digo ellos, no ellos, pero digo ellos en general, la gente, pues, tiende a nomás afirmar lo que es políticamente correcto, lo que yo estoy diciendo que es correcto, ¿no? Pero no lo defino, no lo regulo, no digo puntos y comas. ¿Por qué? Porque pues es mi sentimiento. Están regulando con sentimientos, no con hechos. Ese es un problema cabroncísimo. Digo, y sobre todo, digo, el fútbol es un espectáculo, es un deporte, no pasa nada. Pero el mismo fenómeno se da en cuestiones legislativas. Y también si lo ves en cuestiones activistas, en protestas, por ejemplo, cuando ahorita que está tan de moda el ser antisemita, que me parece increíble, es bizarro. Déjame un paréntesis porque es algo que estoy odiando de estos tiempos donde el antisemitismo ya es una moda. Sí. A mí me fascina el humor negro. Ajá. Y yo me sabía unos chistes contra judíos divertidísimos, unos chistes totalmente antisemitas y que me fascinaban. ¿Por qué no tenía problema en decirlos? Porque para mí el antisemitismo ya era ridículo que pudiera existir. Sí. Ahora ya no puedo hacer mis chistes contra judíos porque ya el antisemitismo es igual de real que hace puta 60 años, 70 años. Totalmente. O sea, ahí vuela la cabeza la rapidez y la facilidad. No creo que haya regresado el sentimiento racista. Siempre estuvo ahí. Sí. Para mí era algo totalmente superado. Y ahorita lo estás viendo y dices, wow. O sea, sí, ¿en qué momento? Es increíble, pues, como hemos retrocedido tanto en tan poco tiempo.
Pero como les preguntan, por ejemplo, a cuestiones, a personas antisemitas, ¿no? Que están hablando contra el Israel y los judíos, y no les importa que si son judíos o no, son, Sionistas. sionistas y son, pero son mata bebés, ¿no? Y dicen, oye, pero ¿en qué te estás basando? ¿Cuáles son tus hechos? No es que siento que es esto. Ajá, pero ¿cuáles son tus hechos? No es que yo como siento esto, por tanto es correcto. Y es cuando dices, hey, estamos de la chingada, porque ya la gente se está basando en sentimientos y no en hechos, en Sí, lo irracional, no lo racional. es la pérdida de la razón y de la lógica. Sí, entonces por eso ves que como ha sido tan exitoso, como ha sido tan popular, esos extremos radicales, tanto derecha como izquierda. Nada más que ahorita son los tiempos de la radical izquierda. Como antes fue la radical derecha, ahora es la radical izquierda. No, y vuelvo, la teoría de siempre, ¿no? La teoría del péndulo. Sí, sí. Y justamente parte de lo que está pasando, ya lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump. O Sí. sea, Donald Trump no hubiera podido ganar la presidencia si no vinieras de unos años donde toda esta ola woke terminó buscando imponer su moral. Ujú. Hace unas semanas la propia Alexandra Ocasio en una entrevista comenta pues, de que, oye, pues, fueron años muy locos donde nos excedimos con el tema woke. Sí. O sea, cuando tú ves un poco de lo que era originalmente, dices, güey, pues está toda madre, ¿no? O sea, es el Ujú. progresismo en el verdadero sentido de la palabra, o la conceptualización de decir, oye, derechos para todos, güey, o sea, igualdad, pero cuando tú ya lo llevas al extremo de querer imponer tu visión emocional de las cosas, pues esto ya se vuelve una locura y caes en excesos tan ridículos como lo que hemos venido viendo una y otra vez. Y fíjate, ahí con lo del Hannah Cortés es tan irónico, pues porque, pues digo, era parte del grupo de progres Mm, que venían como catalogando que hombre blanco es opresor, el mm, otro que era el demonio, el hombre blanco. somos los demonios. Y ella, como muchas otras que también decían el mismo discurso, están casados con hombres blancos. Y entonces cuando dicen ellos que el Woke 1 estaba muy loco, pues es porque el Woke 2, pues la están criticando a ella también. Porque ahora sí es parte de de la gente opresora. Es que ya estiraste tanto la liga que todo se... ¿Y entonces qué quiere Es hacer? imposible no caer. Lo hice porque quiere conservar el poder, pues. Hay una periodista que a mí me parece sumamente interesante de leer, me parece de lo mejor que hay en México, que es Carolina Hernández. Ujú. Carolina H. Solís está en Twitter, si no mal recuerdo. Es una mujer feminista, es una mujer que tiene posturas muy interesantes, muy críticas. Tiene unos trabajos de investigación magníficos sobre desplazados. Alguien que conoce bastante bien el tema político Sí. y hizo un comentario que hizo muy interesante sobre el tema del feminismo, ¿no? Decía que ella ya batallaba para poderse considerar feminista, no porque estuviera en contra del feminismo, no porque estuviera en contra de situaciones reales, fácticas que suceden, sino porque ahora se le pide un estándar moral impoluto donde tiene que reunir una serie de requisitos casi imposibles de reunir, y si no se le critica, Sí. y si no, ya no puede ser parte de, porque a lo mejor seguramente hizo un chiste indebido hace 10 años, ¿no? Ujú. O porque a lo mejor hizo un comentario de una crítica justificada contra una mujer y pues ya esto ya no se ve bien. O sea, entonces ya empieza a poner tantos requerimientos para poder ser catalogada buena persona que ya es imposible. Ese problema de las etiquetas. Porque las etiquetas luego se transforman y se corrompen. Por ejemplo, yo me he identificado en los últimos años mucho con, o tenía mucha simpatía con los libertarios. Ajá. Pero veo libertarios ahorita y es como que, no, no mames, son una mamada. Y, y digo, y pasa lo mismo con los progresistas también. Toda etiqueta termina corrompiéndose y termina teniendo su fondo y termina yéndose a otro lado totalmente distinto, pues. Y es lo mismo, pues. O sea, yo creo que no es tanto el problema de la etiqueta al feminismo, sino es mejor argumentar qué es lo que tú defiendes, las causas, Pensamiento crítico. no la etiqueta. Pensamiento crítico puro y Exacto. duro. O Sí, sea, sí, creo que es parte de libre pensador y vuelvo a poner una etiqueta, ¿no? Yo hablo mucho como un chiste interno sí. de los mitos o las narrativas para llegar al poder, que para mí eso es lo que es la ideología. Para mí la ideología es imposible de cumplir al 100% porque, a ver, no somos putos borregos, o sea, no es una fábrica donde estás sacando un cerebro moldeado de tal manera que vas a creer absolutamente todo lo que dice X o Y. Justamente mi crítica constante hacia el poder político y hacia los políticos que ejercen el poder es que utilizan estos mitos narrativos para poder
acorralar a la gente de alguna u otra manera y Sí. hacerlos defensores incondicionales del político, ni siquiera de la ideología. Sí. Entonces ahí es cuando tienes a un grupo de personas que defienden a Javier Milei, aunque las conductas o las políticas que esté haciendo son contrarias a lo que dice defender. Ahí es cuando tienes a políticos defendiendo a Claudia Sheinbaum porque dicen, es que es de izquierda y la izquierda es buena, aunque haga cosas que nada tienen que ver con la izquierda, pero lo importante es el mito narrativo por el cual accedieron al poder a través de la estafa y la manipulación de una masa acrítica. Entonces, ¿cuál es el problema? La carencia de pensamiento crítico. Esa es la parte que yo estoy viendo que sucede en absolutamente todos lados y esa es la parte que a mí me preocupa. Y esa es la parte que creo que deberíamos de prender el foco como ciudadanos y dejar de tragarnos tan fácil la estafa que nos venden a través de la política. Sí, sí, totalmente. Pues digo, es como perdimos la idea y el concepto de que todos los políticos son corruptos y son una mierda. En algún momento. Y ahorita ya son como estandartes de la moral. Es como que en qué momento pasó esto. Es la parte del espectáculo de la política. Sí, Ahora, sí. ahora se volvió fan de la política, del político. Sí, O sea, ahora son rockstars. Ahora es ese mismo fanatismo que puede tener una persona por los Beatles, que puede tener una persona por el actor de moda y que, güey, está bien, es irracional el fanatismo hacia un artista, está perfecto que lo tengas, es emocional, sí. es un ícono de algo inalcanzable, perfecto, tiene talento porque canta, tiene talento porque actúa o porque es un gran deportista, perfecto, no pasa nada porque no hay trascendencia en lo que él hace con la vida pública. El Sí. problema es cuando trasladas ese fanatismo hacia la política donde sí hay trascendencia en la vida pública. A ver, la actuación sectaria por los grupos que siguen a los políticos, bueno, es demencial. Pues Y digo, solamente es comparable con el fanático del fútbol o de un artista de moda. y sucedió algo hace poco, también con en Hollywood, de hecho, con este actor, Mark Ruffalo, no sé si viste la nota. Bueno, he visto que tiene posturas con el tema de Israel y que estaba pidiendo un boicot a alguna de las empresas que están promocionando o haciendo una de sus películas. Sí. Ah, pues creo que Warner Brothers estaba creando, está haciendo merch, pues están combinando pues con otra empresa, era Paramount y Warner Brothers creo, Mm, se estaban combinando y Mark Ruffalo hizo un comentario antisemita mm, contra los dueños de las empresas y refiriéndose a que era un tema sionista y no sé qué chingados también mencionó porque no traigo el dato exacto claro en la mente, se me fue la pila. Y pues terminan poniendo una postura, pues defendiéndose contra la postura de Mark Ruffalo, pues como acusándolo de antisemita. Y dices, y te quedas, ¿qué chingada necesidad tiene él, siendo un actor tan exitoso, pues yo, tanto dinero que ha generado pues con Avengers y con muchas otras películas, para hacer este tipo de comentarios tan ignorantes también? mm, Porque aparte, no su- tiene nada que ver ellos como Warner Brothers y Paramount. Sí, no, no es Netanyahu. Exacto. O sea, a ver, justamente la idea del progresismo era el no generalizar, el Sí, que todos tuvieran derechos, la igualdad, la, y ahora tú lo que estás haciendo es, bueno, es que tú como tienes una religión, sí. eres culpable por los delitos del primer ministro de otro país donde tú ni siquiera vives. Sí. Es un absurdo, ¿no? Pero no es antisemitismo contra los judíos, ¿no? Porque pues, No, es que es antisionismo. sí, es Que el antisionismo, antisionismo sí, sí. literalmente significa que Israel no tendría derecho de existir. Sí, sí. Que dices, "Wow, ok, o sea, pero no es antisemitismo". Ahora, también creo que muchas de esas declaraciones, y sobre todo en temas como los artistas, cantantes, etcétera, inclusive deportistas, van más en el sentido de, ok, es que ahorita es lo que el mainstream me impone. Sí, sí. O sea, seguramente a lo mejor si la campaña mediática hubiera sido al revés y la campaña mediática lo hubiera ganado Israel, pues sería totalmente distinto lo que estarían declarando. O sea, ni siquiera creo que haya, es más, ni siquiera creo, no lo sé, que puedan entender la trascendencia de lo que están diciendo y las implicaciones que tiene lo que están diciendo. Básicamente para mí es una estrategia de mercadotecnia de decir, mira, ahorita lo que vende es hablar de esto y es poner esta postura, pues voy y la pongo tan tan. Sí, O sea, no, ese es el problema de querer imponer una agenda moral, una agenda ética y una agenda política a personas cuya trascendencia
está en un nicho totalmente distinto, donde ni siquiera tendrían por qué tener la obligación de tener una postura, porque ahorita el problema es que prácticamente, o a muchos, se les está queriendo casi imponer la obligación de pensar o decir X o Y cosa. Ah, claro, y si nos te satanizan y dicen que eres lo peor. Pasó como algo similar que me recordó, ¿no? Como este actor de Game of Thrones, el Tyrion, la Ajá, persona que... enana, ¿no? ajá, No recuerdo su nombre, ¿no? Que se opuso a que usaran actores enanos para el rol de esta película de Blancanieves. ajá. Que porque él era discriminatorio, muchas cosas, ¿no? Como que era. Y había muchos actores enanos que se pusieron a él y decían que, oye, cabrón, Les dan trabajo, ¿no? ya nos quitaste trabajo. O sea, tú tienes tu trabajo ya asegurado, ya eres una persona de tanto nivel. Y otros que estamos buscando como que un trabajo, pues, de lo que sea, ya no lo quitaste, porque ya dijiste que no pueden ser enanos, por tanto ya eran actores de estatura normal. Y y era ridículo. Ahí, la historia suele repetirse. Sí. Algo que me llama mucha atención y me divierte la ironía es que justamente este tipo de personas que están imponiendo o intentando imponer su moralidad a la sociedad y a las leyes son las que se dicen anticonservadoras. Ujú. Cuando no se están dando cuenta que justamente ahorita son los conservadores, Sí. que justamente de lo que ellos se quejaron con justa razón cuando se quería o se pretendía, que todavía se pretende donde se puede, imponer la moral religiosa, la moral evangélica o la moral católica en Latinoamérica, y con justa razón se quejaban, y de ahí nacen los derechos LGBT, y de ahí nacen derechos para las mujeres, y de ahí nacen una serie de derechos en contra de esa imposición moral religiosa, católica o evangélica, según sea el caso. Ahora con esta nueva moralidad la pretenden imponer. Y para mí eso es lo que nos explica perfectamente el cómo hay un auge en una derecha tradicional y en un conservadurismo tradicional. ¿Por qué? Porque tienes jóvenes que a diferencia de nosotros, nacieron con una moralidad woke, por llamarle de alguna Ajá, manera. sí. Y obviamente su lucha contracultural, pues no es el defender el LGBT, no es defender el feminismo, no es defender la ecología, no, es justamente el defender la no imposición de esos temas. Ujú. Quizás parte de la evolución social que vamos teniendo, eh, también me preocupa que justamente el estirar la liga a extremos, como lo que platicábamos al inicio de esta agrupación política de los demócratas socialistas, donde literalmente se hace apología de una dictadura como lo es Cuba, se hace la apología de una dictadura como Venezuela, se hace apología de grupos terroristas como Hamas o Hezbollah. Me preocupa que la reacción va a ser totalmente la contraria y que el péndulo igual de agresivo se va a ir hacia el otro extremo. Me preocupa que eso Sí, suceda como ya está sucediendo en muchos lugares. sí, sí. La ola de la derecha latinoamericana, que es una derecha sumamente conservadora en el entendido del conservadurismo tradicional, pues justamente se entiende después de los gobiernos de izquierda que se quisieron ir al extremo, como está sucediendo en Estados Unidos. O sea, y eso es parte de la naturaleza humana y es parte de la peligrosidad del querer imponer a huevo tus ideas sin apelar a la racionalidad y sin encontrar los puntos de construcción, porque ya no hay puntos de convergencia, porque ya no se trata de cómo dentro de la disidencia entre pensamientos, entre tú y yo construyamos algo que sea lo mejor para el resto, sino de cómo yo voy a imponer mi moral, cómo voy a imponer mi verdad y cómo voy a imponer mis creencias a pesar de lo que tú pienses, a pesar de lo que tú creas, a pesar de lo que tú tengas capacidad de argumentar, porque lo importante no es la argumentación ni la construcción, lo importante es la imposición de mi moral. Ujú. Sí, sí. Es lo que está pasando, Pues bien, lamentablemente. pues en resumidas cuentas y después de toda la letanía y el desahogo que ya necesitaba hacer respecto a estos temas que me chingué porque soy adicto a estos temas, mi tesis es que los republicanos no pueden ganar. ¿Por qué no pueden ganar los republicanos? Porque Donald Trump ha hecho una pésima gestión en cuanto a los compromisos que él hizo como candidato, porque la economía está de la chingada, porque al fin y al cabo él es el titular del poder ejecutivo y hay una responsabilidad
directa, se quiera o no se quiera, y las elecciones se ganan con el bolsillo, por ende no pueden ganar los republicanos, pero los demócratas sí pueden perder justamente por la carencia de sentido común, por la carencia de lógica y el darle la prioridad a temas que realmente son intrascendentes para el electorado común, llegando a tomar banderas que realmente no afectan al ciudadano. Sí, también tiene que ver el factor de alternancia también. Y también el factor de que no tocamos el tema del fraude electoral que está pasando ahorita en Estados Dale Unidos. rápido, entonces. Pues digo, tenían agendado discutir en el Congreso sobre votar por la identificación electoral, que para muchos latinoamericanos es bastante normal, o incluso en el mundo. Pues creo que no sé qué país no utiliza una identificación electoral. Pues creo que se dieron a receso y pues ya no discutieron y ya no va a pasar. Por tanto, esa elección pues va igual como siempre ha sido. Pero pues con lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Minnesota, que hubo un caso pues de que discutieron ahí en el Congreso, le preguntaron a la persona encargada de elecciones, oye, para tú votar, ¿qué necesitas? ¿Puedes votar con una licencia? Sí. Pues preguntas si es ciudadano, ¿cómo puedes comprobar que es ciudadano? No, pues con la pura identificación. Y le preguntan a la persona que da licencias, oye, pues cualquier persona puede obtener licencia. Sí. ¿No ocupa ser ciudadano? No, puede ser cualquier persona. Por lo tanto, si llega una persona que no es ciudadano con licencia, ¿puede votar? Sí. Mi único requisito es que me den la identificación. Entonces, pues dices, pues bueno, entonces, por lo tanto, se entendería que una persona que no es ciudadana puede votar con el simple derecho de licencia. Así de fácil. Entonces, pues, ¿puede haber fraude? Sí. ¿Hay? No sabemos. Sí, no, ¿y Al- cómo lo vas a comprobar si hay o hubo, no? Ajá. Entonces, y pues digo, y por ejemplo aquí, pues, en México, pues hay un libro de registro, pones tu dedo cuando votas para decir que votaste una sola vez, saben cuáles personas van a votar por nombre y apellido. O sea, ya no, es como que no llegas, votas, no hay una restricción que puedes votar más de una sola vez, porque pues puedes ir en varias casillas y votar más de una sola vez. No hay regulación, y es lo que me parece increíble que un país de primer mundo no tenga ese tipo de Güey, regulaciones hay que ir a en venderles 2016. algunos tips ahí en los partidos, güey, de cómo chingar hasta las elecciones, ¿no? Porque Sí, ahí nos andamos un carrusel, un ratón loco y ya chingamos. sí, no, es increíble. Entonces, pues digo, y creo que sucedió algo sospechoso en Los Ángeles cuando hubo esta elección que estuvo este personaje que seguimos, ¿cómo se llama? De Becerra. Pratt. De Pratt contra Bass, que sucedió una noticia también, que ahorita que me vengo acordando. Llega Karen Bass y dice públicamente, y creo que también la otra candidata que también ganó, que es regidora, hicieron lo mismo, ¿no? Si tú me donas $1, el municipio paga $6. Es decir, por cada donación, el municipio va a pagar 6-1. ¿Pero pagar Entonces, en qué? si a la campaña. Si yo, Juan Pérez, llego y le dono $100 de campaña a la candidata, alcaldesa de Los Ángeles, el municipio va a poner $600. Y te quedas, ¿cómo chingados? Eso no se define corrupción. Porque es corrupción. No, y es Es, dinero público, o es sea. dinero público que están utilizando para campañas electorales. Y tanto como Karen Bass como la otra que es regidora, que se me olvida su nombre. Este, pues bueno, al parecer sí es legal que puedan hacer eso en el municipio. No es corrupción. Y te quedas, ¿cómo chingados en 2026 no tienen estas partes reguladas? Es que creo que son estas lagunas que hace que en su momento alguien dijo, güey, pues es tan obvio Sí. que no es necesario regularlo, ¿no? Ujú. O sea, a ver, voy a regular que no seas asesino. No mames, güey. Sí. Es lógico que seas asesino, pues no, o sea, Pero estamos en el 26. sí. No, y se O está sea, utilizando, ya ¿no? O hemos, sea, ya hemos mandado dispositivos a Marte y bueno, estamos tan retrasados en esto, pues. Entonces es cuando dices, pues bueno, sí se necesita una reforma electoral, pero no solamente como una identificación electoral, se necesita una reforma profunda, como muchas otras cosas que se necesitan en Estados Unidos. Entonces, pues yo no sé qué tanto factor pueda tener. Mi teoría es de que va, a va a ser muy interesante, va a ser muy parejo, porque van a jugar muchos factores y va a depender mucho de la política local. Porque California, pues, ahora sí que si no hay mano negra, lo veo difícil que los gobernantes demócratas, por tantos escándalos de corrupción que han habido,
también por tantos problemas que han habido en cuestión de infraestructura, por cuántos billones de dólares que se han mandado a obras públicas y que no se ha visto, o sea, han tardado como hasta 20 años para hacer un puente. Y te quedas, eso obviamente hay una cuestión de corrupción o lavado de dinero que están haciendo por ahí. Entonces cuando la gente lo está viendo con sus ojos, yo no veo que vayan a montar Ahora la sí lo bomba. estará viendo. Yo creo que sí. Ojalá. Porque digo, y lo ves también porque cómo es que Trump ganó la segunda elección con voto latino y voto afroamericano. De que pues qué raro, porque pues es algo que ni los de republicanos esperaban, y mucho Mm. más demócratas. Supongo que es un demográfico más vulnerable económicamente Sí, y en ese sentido, lo que decía Bill Clinton, ¿no? Pues ajá, votas con la economía. votos por O sea, economía. la parte ideológica me vale un bledo. Sí. O sea, yo no como de tus teorías filosóficas bonitas fumadas, güey. Y cuando ven que todo el dinero público se lo están gastando Ujú. entre ellos, pues obviamente va a haber como que un hartazgo ahí del votante. Y que creo que eso es algo que no están viendo mucho en las encuestas. Y bueno, el tema de las encuestas, que también ahorita ya las encuestas lo están viendo con Polymarket y Kelchi, que son casas de apuestas, no son encuestas. Pero lo están equiparando como tal y pues lo están utilizando esa información como si fuera algo real. No, y qué ojo, digo, las casas de apuestas suelen ser más acertadas que las pinches encuestas. Sí, Eso lo he visto de elección tras elección. Pero no es definitoria. Y la otra, el cambio, o sea, los cambios que van teniendo, no es una encuesta. Una encuesta por lo regular vas identificando los picos según hechos que van sucediendo. sí. La casa de apuestas se te puede disparar un día y al otro cambia 30 puntos. O sea, es más fluctuante. Justamente ya faltando 1 o 2 días es cuando ya la casa de apuestas te puede ir determinando qué es lo que el mercado siente o dónde está poniendo el dinero. Yo Pero hasta ahí, ahí. yo ahí, por ejemplo, veo una diferencia entre la casa de apuestas que había antes de Polymarket y Kelchi Ujú. a después. Porque antes sí, sí creo que tenía bastante como valor el cómo apostaban para las campañas que había, pues por ejemplo en Las Vegas, pues. Pero con Polymarket y Kelchi, que ya se volvió una cuestión más de propaganda y más que Es que ya es encuestas. predictivo, ¿no? Lo utilizan como predictivo, entonces yo lo inflo para generar una sensación. Ajá, es más cuestión de marketing político. Ujú. No es tanto para ganar dinero, pues. Entonces, pues es obvio, pues esas campañas políticas se están utilizando para, ¿sabes qué? Vamos a inflarle acá para crear esta tendencia, esta percepción, y eso es lo que vamos a vender. Por último, digo, aparte de tu conclusión, yo antes de concluir, que ya concluí como 3 veces, Sí. mira, yo sí me quedo con que mi percepción es que pierden los republicanos la Cámara de Representantes. Ujú. Muy posiblemente los republicanos mantienen el Senado, Sí. pero no veo el escenario catastrófico de más de 35, más de 40 representantes perdidos para los republicanos. Yo sí me voy que va a ser una elección como lo han sido muchísimas otras, o lo vimos al principio, donde la mayoría de ellos, cuando es la elección de medio término, el presidente pierde la elección. Inclusive creo que va a tener números mucho mejores a los que tuvo Obama, por ejemplo. Creo que va a tener números como los que tuvo el propio Donald Trump en 2018. Sí veo condiciones para que pierdan los representantes. Creo que simplemente por los distritos que están en competencia se puede percibir, se puede llegar a pensar que va a ser de esa manera. En el Senado lo veo complicado que la pierda. Y si la pierde va a ser por una cuestión mínima. Sin embargo, creo que lo importante va a ser las lecturas que se dé al interior de los partidos y qué grupos políticos se van a empoderar pensando en el 2028. Que la elección para mí, que va a ser la más importante, va a ser la del 2028. Sí. Máxime en un contexto bélico como el que estamos. Acaba de estar, digo, ya no hablamos de eso, igual otra semana, el director de la CIA acaba de estar en Rusia de forma sumamente sorpresiva, de forma sumamente extraña. También estuvo los representantes del Vaticano. Creo que sí, y eso en el contexto de que en esta misma semana se van a conocer distintas informaciones de inteligencia de que Rusia ya está preparando el ataque a un país de la OTAN. Creo que si eso no nos prende las alarmas, pues estamos bastante errados, pero sobre todo que ya parece que el escalamiento bélico ya no se trata de si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y Mm. creo que ese va a ser el contexto no de la elección de noviembre, pero sí de la elección del año 2028. Por eso a mí me aterra que cada vez se estén yendo mucho más a los extremos y a la polarización
tanto demócratas como republicanos, y que no estemos optando, o que no se esté optando en los Estados Unidos, como la mayoría de los países, por gobernantes o políticos en búsqueda del gobierno medianamente sensatos. O sea, y para esos tiempos, está cabrón. Esa básicamente sería mi percepción de qué va a pasar en noviembre. Mi ¿Cuál sería tu lectura, apuesta? mi apuesta sería que va a haber una ola roja con los Ok. republicanos. Porque, Oye, que métele al casino porque yo creo que debe pagar bastante ahorita. sí, porque digo, si vemos o sea, si lo ves a nivel nacional, sí creo que los demócratas van a ganar. Pero si lo ves a nivel local, yo creo que los republicanos van a ganar. Porque va a haber alternancia en muchos locales, en muchos estados, donde gobiernan los partidos demócratas, va a haber alternancia. Entonces, por ejemplo, si ves el caso de California, si ves el caso de Minnesota, eh, eh, yo creo que, por ejemplo, el caso donde muchos candidatos socialistas están corriendo, yo creo que muchos demócratas van a votar por republicanos. Sí, como el cuate ese que decías, ¿no? Y sí, y son varios, pues, porque sí perdieron algunos socialistas las internas, pero aún así ganaban varios. Entonces, y cuando están viendo lo que está pasando con Nueva York, con Mandami, pues es una señal de que dicen, ¿sabes qué? Pues no queremos llegar ahí. Entonces, creo yo que van a quedar muchos republicanos y va a ser un factor sorpresa. Y que a lo mejor eso va a forzar a los demócratas para centrarse un poco más, para volverse más moderados. Te propongo algo aprovechando que ya retomamos después de 3 meses y aprovechando esta lectura que me hace sentido en un efecto de que lo local influye a lo nacional y no lo nacional a lo local. Por lo regular, en las elecciones de a presidente sí pasa un fenómeno de que lo nacional te arrastre lo local, Ujú. pero ahorita con la cantidad de elecciones al gobernador que hay, sí se puede dar este fenómeno, o sea, le encuentro lógica, ¿no? O sea, ¿Qué te parece si hacemos una selección de las principales gubernaturas y la próxima semana lo empezamos, de aquí a noviembre, ándale. empezar a ver algunos casos en concreto? Y hoy hicimos seguimiento de algunos de los debates de las primarias, como el caso de California. Igual nos aventamos una transmisión de algunos de los debates que haya en esas elecciones locales y empezamos a ver algunos de los estados, sobre todo pues hay estados donde es más clara la disputa, estados donde a lo mejor ya es más marcada pues, o se infiere más sencillo quién va a ganar, y pues ahí aprovechamos y le seguimos dando, y pues obviamente de aquí a noviembre pues empezar a agarrar la carnita, porque en noviembre, güey, te vas a aventar la transmisión conmigo de las 26 horas de seguir la Sí, elección. sí, hay que ponerse una pizza también. Va que Y va. unos chéves también, ¿no? Por favor. Sí. Pues bueno, espero que les haya gustado este video después de bastante tiempo que no nos aventamos del otro lado. Ian, pues muchísimas gracias. La próxima semana pues empezamos con los estados. Y bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal. Pues deberías apostar.